Bienvenidos a este máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática en su versión online. Aunque no nos podamos ver, espero que a lo largo de todo el curso pues, podamos estar en contacto y mantener una relación más o menos fluida. Aprovecho este acto de bienvenida para aclarar algunas circunstancias sobre el máster y sobre el funcionamiento. El curso consta de 9 módulos y un trabajo fin de máster. En cada módulo tendréis en primer lugar una documentación teórica que constará de textos, de documentos escritos, de presentaciones incluso en ocasiones con la voz del profesor, con la voz y la imagen del profesor, para la que se dispondrá de una serie de días en los cuales se debe leer y se debe estudiar esa documentación. A continuación tendremos un taller o varios talleres, dependiendo del módulo, en el que se irán aplicando pues, los conocimientos teóricos que se han podido ver en esa teoría. Toda la documentación del curso se va abriendo poco a poco, según se va abriendo cada módulo, y permanece ya abierta hasta el final del curso. Y al final del curso se hará un CD y os entregaremos a cada uno de vosotros pues, un CD con toda la documentación concentrada. Volviendo a los talleres, en cada uno de estos talleres pues hay un profesor responsable que es el que irá orientándoos cómo se debe hacer, resolviendo las dudas, aclarando, asistiéndolos en todo lo que os pueda hacer falta, para lo cual dispondréis de un foro de tutoría, llamamos así, un foro de tutoría donde debéis colgar vuestras dudas, de tal manera que el profesor cuando conteste a esas dudas pues estén abiertas al resto de compañeros y no haya que repetir las mismas preguntas y las mismas dudas de forma reiterativa. El trabajo fin de máster, con el que concluye pues, toda la actividad del curso, versa sobre un trabajo de libre elección. Podéis elegir el tema que queráis siempre y cuando, y con la única limitación, que forme parte de las temáticas y las materias de las que hemos visto a lo largo del curso. Disponéis de un mes aproximadamente para elegir el trabajo que queréis desarrollar. Al cabo de ese mes o en el momento en que nos digáis el tema, pues os asignaremos un tutor especializado en la temática en la que justamente queréis hacer el trabajo, para que ya con el tutor pues podáis afinar los objetivos, la hipótesis, la metodología y los pasos a seguir. Se puede cambiar el tema, no hay ningún problema. Si en un momento determinado, por un motivo el que sea, que habéis encontrado un tema que os interese más, pues queréis cambiarlo, se puede cambiar, no hay ningún problema. Cuando llegue el momento, al finalizar el curso, en la fecha y en el momento que se os diga, pues se entregará el trabajo también con un formato específico, y un tribunal formado por 3 profesores se encargará de valorarlo y de calificarlo. Si consideráis que vuestro trabajo merece una calificación mayor de la que os ha asignado ese tribunal, tendréis la oportunidad de hacer una defensa pública del trabajo ante el mismo tribunal, con una herramienta virtual que ya os proporcionaremos en su momento. Yo creo que no me estoy dejando nada de esta primera parte introductoria, y voy a aprovechar también este momento para hacer también una introducción académica a los temas que vamos a ir viendo a lo largo del curso, los fundamentales, sobre el medio ambiente, sobre la sostenibilidad, para saber exactamente qué es lo que queremos conseguir. Bien, quizá lo más importante al hablar del tema, al hablar de sostenibilidad, es intentar entenderlo, intentar entender cómo se relaciona con el bioclimatismo, que es una palabra que manejamos de forma habitual. Aunque el concepto de sostenibilidad pues pueda parecer complejo porque se está manejando de una forma muy habitual, quizá demasiado manida en cierto modo, en realidad es un concepto muy sencillo, y es un concepto biológico, porque habla del equilibrio entre una especie y los recursos de su entorno inmediato. Cuando ese equilibrio se pierde, pues porque la especie haya crecido de una forma desmesurada o porque los recursos vayan desapareciendo por algún motivo, la especie tiende a desaparecer y desaparece. Y esto ha ocurrido miles de veces a lo largo de la historia de la Tierra, no voy a decir de la humanidad, de la historia de la Tierra, y volverá a ocurrir y seguirá ocurriendo. Y nosotros somos una de esas especies, y por tanto tenemos el mismo riesgo que ha ocurrido con otras especies de desaparecer si nuestro crecimiento poblacional sigue en ascenso y al mismo tiempo los recursos se van agotando. El cambio climático es uno de los motivos que ha provocado alteraciones en el medio ambiente y que por tanto ha provocado desaparición o disminución de recursos de una forma significativa. En la historia de la Tierra ha habido 5 grandes extinciones.
Estas 5 grandes extinciones han sido terroríficas en algunos casos, con la desaparición de más del 90% de las especies vivas sobre la Tierra, lo que es una cifra monstruosa realmente. Probablemente la más conocida para nosotros es la más reciente, que es la que provocó pues, el impacto sobre la Tierra de un meteorito, de un asteroide, que dio lugar a la desaparición de los dinosaurios. Eso nos parece la más llamativa, pero en realidad ha habido otras anteriormente igualmente llamativas o más llamativas probablemente. Todas estas extinciones han estado siempre vinculadas a alteraciones del hábitat, a una alteración muy rápida del hábitat. Quizá porque la atmósfera se ha cubierto de polvo volcánico, por una glaciación extremadamente rápida, por el motivo que sea. Esos cambios del hábitat han sido los que han hecho que las especies animales y vegetales no fueran capaces de adaptarse con suficiente rapidez y por tanto han desaparecido. Bueno, pues si partimos de esa idea, pensad que hoy en día los cambios que se están produciendo en el hábitat son 10 veces más rápidos de los que jamás se produjeron ante ninguna situación anterior y por tanto la situación es de grave riesgo y la preocupación que debemos tener actualmente pues es importante ante estos temas. ¿Cuáles son los recursos en riesgo? Pues depende. Si nos fijamos en general en las especies vivas, pues podríamos decir que son los alimentos, que son el agua, que son el aire limpio que necesitamos todas las especies vivas y que es el espacio físico en el que nos debemos desarrollar. Eso de forma general. Si nos fijamos exclusivamente en los aspectos que atañen al hecho arquitectónico, constructivo, a la edificación, pues entonces, siendo más o menos lo mismo, podemos hablar de algunos aspectos singulares y específicos, como es el agua, por ejemplo, como son los materiales de construcción, como es la energía que estamos utilizando y su vínculo con el aire limpio, porque la energía hoy en día en gran medida es producción de aire contaminado, y es el espacio y son los alimentos también. En realidad, en ciertas partes del mundo el espacio es muy importante y en muchas partes, desgraciadamente, también lo son los alimentos. Bueno, ¿cómo nos lo debemos plantear? Pues, por ejemplo, el tema del agua. El agua ni se agota ni se crea, es un continuo en la Tierra. No va a desaparecer el agua potable, pero sí aumenta la cantidad de población y por tanto la cantidad de agua que corresponde per cápita es cada vez menor. Por tanto, hay un problema con el agua muy importante porque es el bien más importante del que disponemos y por tanto hay que hacer lo posible para mantenerlo y hacer un consumo razonable y reducido. ¿Cómo? Pues reducción de consumo dentro del edificio mediante equipos adecuados, dulcerías, electrodomésticos, aprovechando el agua de lluvia, que es nuestro gran aporte, pues fomentando mucho más la recogida del agua a través de aljibes, ya sean en cubiertas, en patios, en jardines, donde sea posible, pero también con el tratamiento de parte de las aguas que utilizamos en el edificio y que tiramos libremente y que tiramos sin ninguna preocupación. Las aguas grises se pueden tratar con cierta facilidad en los edificios, no hace falta que sean edificios grandes, una vivienda unifamiliar lo puede hacer y por tanto podemos aprovechar bien ese agua. También, cuando lo vinculemos a la edificación y a la construcción, también nos vamos a encontrar con problemas relacionados con el agua. Por eso, si utilizamos sistemas que consumen menos agua en los procesos de fabricación, mucho mejor. Todos los sistemas industrializados y prefabricados son sistemas que inicialmente en los procesos de fabricación son mucho más eficaces a la hora de gestionar el agua. Y cuando eso lo llevamos a una construcción en seco, vinculada normalmente a estos sistemas anteriores, pues lógicamente el consumo de agua también es mucho más reducido. Si pensamos en los materiales, quizá lo más importante que deberíamos pensar es que la inmensa mayoría de los materiales que utilizamos en construcción no son sostenibles. La idea es que pudiéramos utilizar un material sostenible en el sentido de la definición anterior, es decir, que no agote recursos, que los recursos se sigan manteniendo, pero cuando utilizamos materiales que se consumen y desaparecen, pues no es una práctica sostenible. La arcilla que utilizamos para hacer un ladrillo cuando se cuece ya es irreversible, no podemos volver a conseguir la arcilla inicial. Cuando utilizamos cemento, grava, arena para hacer un hormigón ya fraguado ya es imposible recuperar el material original. Eso no son materiales sostenibles. Un material sostenible sería, por ejemplo, la madera, que se recupera, que se produce de forma continuada a través de procesos naturales. Para poder utilizar materiales que no sean exclusivamente la madera, pues todo lo que sean materiales que se puedan reciclar, pues es interesante y por tanto sería un objetivo muy fundamental dentro de la elección de materiales que sean reciclables o reciclados.
La industrialización y la prefabricación también es una gran ayuda porque optimiza el empleo de materiales. Cuando yo utilizo ladrillo para construir un edificio y tengo que partirlo y tengo que utilizar parte del ladrillo y el resto lo tiro y al final tengo una gran cantidad de residuos de obra, pues ese material que se está tirando es un material desaprovechado, no solamente consumido en recursos, sino que ni siquiera lo estoy utilizando. Una construcción industrializada o prefabricada pues optimiza al máximo todos esos recursos. Y dentro de esas opciones, la más interesante es la de la rehabilitación frente a la obra nueva, porque la rehabilitación utiliza al máximo la cantidad de material que se puede aprovechar y por tanto es lo más adecuado. Otra lectura que tendremos que hacer y que la vamos a ver intensamente en el curso es el de otras características y otros componentes importantes dentro de los materiales. El análisis de ciclo de vida, es decir, un análisis del comportamiento total del material desde que es materia prima hasta que acaba en un vertedero o en una fábrica de reciclado. Y hay muchas componentes, no solamente el agotamiento de recursos, sino también cómo pueden afectar al efecto invernadero con el tema de los infrarrojos, cómo puede afectar también a la desaparición de ciertos hábitats, cómo puede influir en la destrucción del ozono estratosférico, que es el que nos protege de la radiación ultravioleta, etc. Es decir, el análisis de ciclo de vida va a incorporar muchas variables muy importantes que tenemos que tener en cuenta en todo este problema. La energía, en tercer lugar, aunque quizás sea lo que todo el mundo ha pensado que era lo más importante, la energía quizás es el tema que con más facilidad podemos ir resolviendo. Bueno, pues el primer planteamiento es mediante el empleo y el diseño de edificios bioclimáticos. La arquitectura bioclimática nos va a permitir hacer que los edificios demanden menos energía para el acondicionamiento, para la iluminación, etc. Por tanto, primero, diseño bioclimático. Pero a continuación, como esto probablemente no sea suficiente, vamos a hacer que el mismo edificio sea capaz de autogenerar energía, que aproveche las energías renovables que nos da pues, el viento, el aire, la radiación solar, el agua de la que disponemos. Es decir, tenemos muchos recursos para autogenerar energía dentro del edificio y eso sería nuestro segundo objetivo. Y finalmente, reducir el consumo. La arquitectura bioclimática nos permite reducir la demanda, la energía que necesita el edificio, y a partir de ahí la que necesitamos consumir se puede reducir también mediante el empleo de instalaciones eficientes. Es decir, incorporando instalaciones eficientes también podemos obtener el mismo resultado, que es una gestión correcta de la energía. Otro concepto fundamental que se maneja habitualmente es el del desarrollo sostenible, algo ya descrito a través de diversos documentos de las Naciones Unidas y que está vinculado evidentemente a la sostenibilidad. El desarrollo sostenible es poder cubrir nuestras necesidades sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones venideras porque hayamos consumido más recursos de los debidos. Bueno, pues esto en realidad es un problema importante porque es un oxímoron. Realmente nos encontramos con dos palabras incompatibles, dos palabras que tienen significados opuestos: desarrollo y sostenible. El desarrollo es gastar, es consumir, es agotar recursos, y lo estamos viendo en los países en vías de desarrollo, los países que se están desarrollando y que están creciendo a un 4, a un 5, a un 6, a un 7%. China es un ejemplo clarísimo en este sentido. Estos son países que están consumiendo rapidísimamente recursos. Y sin embargo, sostenibilidad es no gastar recursos. Es intentar mantener un cierto equilibrio y, por tanto, no gastar recursos que luego no se van a recuperar en la tierra, que van a quedar ahí agotados ya para siempre. Por tanto, es un problema, es casi un dilema imposible. Pero vamos a ser optimistas y hay que intentar entender el desarrollo sostenible no como una incompatibilidad, sino como una forma distinta de interpretar el problema, promoviendo cambios importantes en la forma de interpretar la arquitectura, la construcción, el urbanismo, los temas medioambientales, la vida en general. Bueno, pues vamos a interpretarlo de esa manera y ese es el punto importante. Volviendo a la misma idea, ¿se puede hablar de arquitectura sostenible? ¿Es lo mismo que arquitectura bioclimática? ¿Qué es realmente la arquitectura bioclimática? Bueno, la arquitectura bioclimática es una interpretación bioclimática de la arquitectura. La bioclimática es un concepto que tiene que ver con la relación que existe entre los seres vivos y el clima, algo que es evidente. En cada clima distinto de la Tierra hay unos seres vivos diferentes, hay unas plantas diferentes, hay unos árboles diferentes, hay unos cultivos diferentes. En un sitio es mijo, en otro lado es cebada, en otro lado es trigo, en un sitio es patata, en otros sitios son nabos, es diferente. Y las especies animales igual, en unos sitios hay unos tipos de animales, en otros hay otros. Luego, esa relación entre la vida y el clima es evidente. Bueno, pues la relación entre la arquitectura y el clima también ha sido evidente. Lo que ocurre es que nos hemos olvidado de ello.
La arquitectura popular ha sido el ejemplo perfecto de esa relación entre el clima, el bioclima y la arquitectura. Y ha sido una arquitectura perfecta. Hoy en día es nuestro modelo y es el punto de arranque. La arquitectura bioclimática hoy en día es una arquitectura popular, evolucionada y adaptada a nuevas exigencias, a nuevas necesidades, a nuevos materiales, a nuevos conceptos. Y esos modelos antiguos se han ido sustituyendo por una arquitectura contemporánea basada en esas mismas ideas que debemos aprovechar, por supuesto. Yo también me atrevería a decir, me gusta decirlo de esa manera, que la arquitectura bioclimática es el brazo armado de la sostenibilidad, por lo menos desde el punto de vista nuestro. Nosotros podemos aplicar conceptos bioclimáticos a través de la arquitectura para obtener el gran objetivo que es la sostenibilidad. Y hay muchas formas de hacerlo, no es una forma única, hay muchas formas de interpretar esa intervención en el medio ambiente. Podemos hacerlo a través de edificios de alta eficiencia energética, edificios que funcionen magníficamente bien energéticamente. También podemos hacerlo con criterios puramente pasivos en los que la arquitectura sea la única que se encarga de resolver todos los problemas. Podemos hacerlo buscando arquitectura sana, donde el objetivo fundamental sea la salud, el bienestar, el confort de las personas que viven dentro. Lo podemos hacer a través de una arquitectura que intente mantener en lo posible los equilibrios ecológicos, la biodiversidad, para que aquello no redunde de una forma negativa sobre el medio ambiente y sobre las personas, intentando que los edificios se integren de la forma más inteligente y más interesante posible en el entorno, ya sea natural o ya sea construido, ya sea urbano, ya sea el campo, y mediante la arquitectura bioconstruida en la que pues, utilicemos viejos materiales o nuevos materiales con la intención de adaptarnos perfectamente a los requisitos del medio ambiente. La arquitectura bioclimática, en mi opinión, es una síntesis de todo ello y tiene una vocación de síntesis. Intenta integrar todos estos conceptos, dándole más o menos peso a cada uno de ellos en función de las circunstancias económicas, sociales, climatológicas, materiales, etc. Por tanto, nuestro dilema es es el de la habitabilidad frente a la sostenibilidad, porque la habitabilidad tiende a consumir recursos. Cuanto más habitable queremos que sea un espacio, probablemente más necesidades tengamos de consumir recursos de un tipo u otro, energéticos probablemente, mientras que la sostenibilidad es justamente lo contrario, es intentar no consumir, limitar los recursos, el consumo de esos recursos. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de buscar la habitabilidad a través de criterios sostenibles. No se trata de reducir nuestros objetivos de habitabilidad, al contrario, es mantenerlos o incluso mejorarlos o incrementarlos sobre los requisitos de hoy en día, pero al mismo tiempo utilizando recursos energéticos renovables mediante la reutilización o la rehabilitación, de tal manera que el consumo de esos recursos sea siempre muy limitado.